Bienvenidos a Primer Plano y bueno, vamos a analizar otra vez las encuestas. ¿Por qué otra vez? Porque siguen saliendo muchas y yo insisto en que hay que verlas con mucha reserva, porque están muy diferentes los resultados unas de otras. Si todas coincidieran más o menos, podríamos dar por hecho que las cosas van por ahí, pero hay una gran distancia entre lo que una encuesta dice en términos de ventaja de una puntera con otra. En prácticamente todas está arriba Claudia Sheinbaum, ahí no hay duda, pero es muy distinto que digan que está a 8 puntos a que está a 50 puntos. Entonces, en realidad, más que una guía, están haciendo una confusión, pero en fin, algo dicen, en fin, hay que verlas, nada más que yo digo que con reserva. Y hoy salió la del Financiero, en donde marca una pequeña reducción de 2 puntos porcentuales en la distancia que hay, pero está todavía sobre dos dígitos, 17, en fin. 17. Algunas encuestas coinciden con ese número, por ejemplo, GEA-ISA también lo pone por ahí, más reducido que la mayoría de las otras encuestas Covarrubias, de Amotecnia, incluso Roy Campos lo pone en 23, no digamos la de Reforma Última, que esa pues ya verdaderamente le dio todo. Pero en fin, hay una cosa de todas maneras, no solo de esta encuesta, bueno, no de esta encuesta, pero que sí he visto en algunas en donde separan, y yo quería comentar un poco sobre eso, separan al grupo de gente que recibe, ellos o sus familiares, Sí. que reciben programas sociales, de los que no reciben ningún programa, ni beca, ni nada, y luego les preguntan la intención de voto. Y la diferencia es brutal. Es decir, los que reciben los programas sí dicen que van a votar por Claudia, pero por varios puntos más que Xóchitl. Y calculan, quienes hacen este tipo de números, que los que reciben programas son alrededor de la mitad de los ciudadanos. Entonces ahí sí hay, digamos, todavía esa cuestión que es un motivo de debate permanente. Sí. 65%, ¿no? Se va en el caso de los que reciben programas sociales. Claudia Sheinbaum ganaría con el 65% del voto. Es interesante ver que hay un veintitantos que votaría Xóchitl, pero bueno, en cualquier caso es masivo el apoyo que recibe la candidata oficial. Y también en el caso de los que no reciben programas sociales, ganaría Xóchitl Gálvez, según esta encuesta. A mí lo que más me llamó la atención de esta, aparte del número, 17 puntos de diferencia entre una y otra, que Movimiento Ciudadano no despunta, está muy mal evaluado Álvarez Maínez, ¿no? Como imagen no le ha caído bien a la gente, y lo segundo es que la gente no está pendiente de las campañas. Vieron el dato, solo 9%, repito, 9% está viendo con interés las campañas. Y luego tienes ahí distintas variantes del negro al gris, de poquito o algo, o prácticamente nada, que son casi 3/3. Pero solo 1 de cada 10 a un mes de las campañas, lo que nos refleja esta encuesta es que la gente no está enganchándose, que no son la fiesta cívica, ni son el elemento movilizador de la opinión pública. Yo no sé si a partir del domingo del debate, el que hablaremos más adelante, esto se empieza a calentar, pero sí, sigue siendo, si fuera partido de fútbol, es casi el de descenso, ¿no? Más que digamos, el ascenso, es el partido de descenso a la segunda división. Insisto, 9% solamente, que es en gran medida la audiencia de Primer Plano, que nos ve puntualmente, muy poco interés en la política y en las campañas en particular. Sí, el fenómeno, y así lo percibo yo también cuando platico con la gente de todo tipo, de cualquier sector social o de cualquier profesión que no sea la nuestra, que ser analistas políticos, y está generando o ha generado el primer mes muy poco interés la campaña de Claudia y la campaña de Xóchitl. La percepción común es que son políticos o son políticas y dicen lo que tienen que decir, no les creen, no hay mucha ansia de participación. Sin embargo, las encuestas, esta es la primera del segundo mes de campaña, ¿sí? Esta de Alejandro Moreno con 17%, ya lo dijeron, y son 35% los que reciben, los hogares que reciben algún programa social según Coneval, ¿no? Okay. No 9 de cada 10 hogares, que, como dice el presidente. Pero aún entre esos no hay tampoco ganas de participar, pero contrasta con lo que han dicho las encuestas, todas las que salieron ahora en marzo,
en donde se espera una alta participación. Cuando les preguntas, ¿usted va a votar? ¿Está seguro que va a votar? Es un alto porcentaje porque te dicen 35% más 30%, que no está seguro, pero quizá vote, lo cual nos pondría en el 63%, que es promedio. Quiero introducir un poco de indisciplina porque se está pidiendo, por esto de los programas sociales, que ha causado un gran revuelo, que la campaña de la oposición, Xóchitl, PRI, PAN, PRD, están pidiendo que el INE haga una campaña diciendo que los programas sociales son un derecho, ¿sí?, que está inscrito en la Constitución y que no es dependiendo del voto o de si gana Claudia Sheinbaum. Me parece que tienen razón en decirlo. Se ha hecho anteriormente, hubo en el no me acuerdo 19. si fue en el 19, ¿verdad? Hubo una campaña y creo que tiene razón la oposición en pedirla porque la personalización de programas sociales nunca había sido tan fuerte como es en este sexenio. Bien, dos ángulos que no han tocado. El primero, sobre el poco interés, yo lo veo como algo positivo. Sí, porque creo que en los últimos 5 años uno de los retos para vivir relativamente tranquilo es saber cómo manejar la polarización entre quienes están a favor y quienes están en contra del presidente. Y me parece que a medida que pasaban los años, se fueron estableciendo rutinas familiares y colectivas para poder llevar la fiesta en paz. Una, no hablar de política en las reuniones con amigos. Dos, cuando hay diferencias, buscar a la persona y decírselo francamente, oye, no estamos de acuerdo, pero no dejemos que eso afecte las relaciones personales. Pero en todo caso, me parece que cada uno de nosotros ha ido logrando una forma de relacionarse con su entorno que pues explica por qué no nos interesa, pues porque entendemos cuáles son las reglas del juego y que en el último de los casos Claudia depende mucho del presidente y Xóchitl depende mucho de los partidos. Y que sobre eso no van a hablar, porque no pueden hablar. Es ahí como dos figuras en la clandestinidad que no se saca. Ellas no sacan eso, uno no lo sabe, uno para qué se pelea con el contrario. Gran verdad, sí. Segundo, tal vez la encuesta que debería hacerse es qué tanto impacto está teniendo lo que dice el presidente en las mañaneras. Si uno observa el número de personas que lo ven a partir del primer año en el quinto, ha ido bajando considerablemente. No sé qué quiera decir porque no hay encuestas sobre eso, pero me parece que también debería haber porque pues lo que diga el presidente o lo que diga Alejandro Moreno, por ejemplo, Marco Cortés o Jesús Ortega o Dante Delgado, pues realmente no siento que afecte o impacte en el interés que uno tiene por la política. Hay otros temas más importantes. Yo creo que lo que dice el presidente va directo a su, como él mismo lo ha dicho, a su bloque duro, y el bloque duro le cree lo que sea. Los demás, los que no coinciden con él en alguna cosa, pues sí ven una gran distancia entre lo que dice y mucho de lo que está sucediendo. Pero él mismo ha dicho, yo me estoy dirigiendo, yo ni siquiera intento ya convencer a los adversarios, pues no, porque además no hay muchos argumentos con los cuales convencer las cosas que dice. Pero básicamente se está dirigiendo a fortalecer su bloque duro. Pero yo quisiera retomar esto de lo del INE, que debería de efectivamente decir, señores, no está en riesgo los programas sociales, gane quien gane, como ya lo hizo en el 19, pero de ahí surgió, como en la propuesta incluyó Xóchitl, unas fotos, que no son fotos, sino unas propuestas de que hubiera espectaculares diciendo eso justamente, ¿no? Los programas no están sujetos a quien gane por parte del INE. La acusan por haber utilizado el membrete del INE, cuando en realidad no lo usó. Si hubiera dicho, miren lo que dice el INE,
falsamente, pues sí, pero simplemente era una propuesta. Sí. No es que esté el espectacular ahí como muchos creyeron. Pero lo subieron, Así ¿no? es, no, Y yo creo que fue un error. Vas tú. Adelante. No, querías tú, Antonio. Nada más agregar que en esta propuesta que hace Sergio, sería interesante preguntar, ¿usted escucha la mañanera? Sí. ¿Por quién va a votar? Igual que con los programas sociales, eso nos daría Sí, un poco. puede ser. Pero lo cierto es que no es nada más lo que está diciendo ahorita López Obrador. Llevamos 5 años o 5 años y medio de un potentísimo proyecto de comunicación en donde creo que se nos ha pintado una realidad alterna que finalmente sí acaba impactando la visión que tiene la gente de lo que ocurre en el país. Entonces, después de 5 años y medio de decirte hoy mismo en la mañanera que han bajado los homicidios, sacó desde Calderón para acá, de decirte eso, dices, oye, pues está mejorando la violencia, ¿sí? Después de decirte no hay feminicidios o han bajado los feminicidios, empiezas a creértela. Entonces, sí es un ejercicio publicitario que ha sido un abuso desde mi punto de y vista. además tienes el elemento de decir no le crean a los medios de comunicación. Todos los días es una larga Descalificación. disputa del presidente con todos los noticieros que no le gustan. Y entonces es no le crean a estos, créanme a mí. Y el país está así. Y la verdad es que sí tienes un grupo muy importante que está dispuesto a creer lo que diga el presidente y a descreer todo aquello que se diga por otras vías, independientemente de los datos. Yo lo que siento es que, bueno, las campañas tampoco despiertan demasiado interés, porque pues no hay ideología, no hay debate, se habla del humanismo mexicano. Hay más tratados escritos sobre la cientología que sobre el humanismo mexicano, que es simplemente una serie de lemas, ¿no? Son una serie de lemas, pero no hay debate, ¿no? Repite Morena eso, que es un partido de poder, no es un partido ideológico, no tiene ningún interés en debatir absolutamente nada, y del lado de Xóchitl Gálvez pues sigue confusa. Hoy dicen que sus voceros van a salir a decir que ya se va a desmarcar de los partidos. Entonces, pues lleva un mes y los partidos políticos siguen, digamos, absorbiendo buena parte de lo que es su campaña, dejando un discurso de Xóchitl Gálvez pues, contrario al presidente, pero poquito más. O sea, no hay tampoco sustancia. No hemos visto todavía, si fuera fútbol, el partido. Me parece, ando un poco escéptico, que se le da demasiada importancia a lo que dicen nuestros líderes políticos. Vamos, es excesivo cuando hay una racionalidad del ciudadano común y corriente, si no, no se explicaría cómo en la capital, que ha sido la cuna del López Obradorismo, la mitad no está convencida de Morena, sino que vota por el partido contrario. Es decir, no niego que tenga impacto, pero me parece que se exagera el impacto que tiene. No sé. Y porque los ciudadanos tenemos una capacidad de raciocinio mayor de lo que piensan los políticos. Doy un ejemplo que siempre me ha llamado la atención, muy rápido. En 68, las primeras encuestas de opinión que he visto las mandó a hacer Echeverría en Gobernación. La población apoyaba al presidente frente a los estudiantes. Era consistente. Hasta el 2 de octubre. El presidente cayó 50 puntos en la aprobación de los capitalinos por el hecho de violencia que no fue reportado por la prensa de En la esa capital, época, sí. sino por el voz a voz. Es decir, ¿qué quiere decir? No lo sabemos porque no hubo estudios, eran encuestas muy pedestres, muy elementales, pero sí que tenemos que irnos con más cuidado porque la ciudadanía está observando con más cuidado lo que nos imaginamos. Sí, yo creo que, a ver, muchos le creen, los que le creen todo, pero sí son muchos, ¿no? No son suficientes para ganar la elección, pero son una base fuerte y importante. Y los demás, pues dices, la capital pues ya se ha venido decepcionando. Seguramente su voto del 2021, pues es que no le gustan muchas cosas de lo que hizo López Obrador o la propia Claudia Sheinbaum. Es decir, sí puedes tú apoyar en un momento dado una opción, pero no te ciegas a decir todo lo que hace está bien. Y eso se refleja en el voto. Sí. Nos vemos en el siguiente segmento.
En este afán de entender la realidad política del momento a través de la estrategia de los actores principales, voy a relatar un hecho y la reacción que ha tenido, porque me parece que lo ilustra. La Comisión COVID, 800,000 muertos aproximadamente, muchos de ellos no debieron haber muerto. Julio Frenk y Jaime Sepúlveda, bestias negras del obradorismo, invitan a un grupo de especialistas en diferentes aspectos a hacer una comisión para investigar qué pasó con la epidemia de COVID, cuál fue la respuesta del gobierno. Comisiones de este tipo se están haciendo en todo el mundo, no es México un caso especial. Nos están enviando los documentos, somos 17 los comisionados, y a mí me está gustando la seriedad y el rigor. Simplemente, la semana pasada envié un tuit diciendo, es impresionante el rigor con el que están trabajando, las cifras, los testimonios. Han entrevistado a funcionarios del gobierno actual, no es que no estén representados. Lo mando diciendo, pues hay que prestar atención a esta comisión. Hubo un impacto desproporcionado, 171,000 reacciones en Twitter o X, la mayoría a favor, con interés, pero de repente surge una oleada de críticas que van en contra de la credibilidad o de la honorabilidad o el rigor de quienes estamos en la comisión antes de ver el documento. En otras palabras, para mí es parte de una estrategia política en la cual el objetivo es proteger a López-Gatell, porque muchos de ellos dicen, Hugo López-Gatell hizo una política maravillosa antes de leer siquiera el documento. Entonces, no voy a hablar del documento porque todavía no está terminado, saldrá el 30 de abril, hasta donde tengo entendido, sino la pregunta es, ¿por qué protegen tanto a López-Gatell? Eso es llamativo. Eso hace unos días incluso estaban a punto de recusar a uno de los moderadores del debate, a Manuel López San Martín, porque se había atrevido, como han hecho miles de comentaristas asociados de la vida pública, a hacer comentarios críticos de López-Gatell, que parece tener efectivamente una cobertura importante en un sector muy cercano al presidente. Pero ya que tocas el tema de salud, que será uno de los ejes del debate del próximo domingo, a mí me parece que aún con la mirada más benigna que puedas tener de la política de salud de este gobierno, la verdad es que lo que nos ha vendido es propaganda. Hoy, sin ir más lejos, el presidente volvió a decir, no vamos a tener un sistema como el danés, va a ser mejor que el danés. Está a punto de terminar el sexenio y sin embargo la propaganda funciona. Y lo que tenemos es un INSABI fallido, tienes una federalización del IMSS que ahora se rompe porque la compra de medicinas pasa a la gran farmacia y ya no sabes bien si lo hace el IMSS, el ISSSTE o lo hace ahora la gran farmacia, o sea, ha habido un desorden. Hay que reconocer que en este caso no han tenido una política articulada. Lo que ha venido haciendo la 4T en materia de salud son bandazos. Y ahí están los muertos, ahí está la esperanza de vida, que no miente. Este país tiene menor esperanza de vida hoy que hace 6 años y la verdad es que no han tenido, desde que se les fue a Cristina Laurel, que fue la que diseñó el programa universal de las pensiones, una muy cercana a López Obrador, como que el equipo cercano a él en temas de salud no le entiende demasiado. Todo lo que le entiende bien a la política y a la propaganda, en asuntos de salud, esta administración, incluso con la mejor mirada posible, no ha dado una. Todo lo que han hecho es desmontar, proponer y después volver a montar. Ahora el planteamiento es federalizar la salud y uno dice, ¿en serio? ¿A las entidades federativas las vas a privar de todo eso? ¿Esa es la mejor idea? Cuando del sexenio de Zedillo para acá la idea es démosles mayores responsabilidades a las entidades federativas y que sea un sistema complementario. Este país gasta insuficientemente en salud, gastamos 3 puntos, deberíamos para tener un sistema medianamente funcional gastar 6%. Pero la irracionalidad funciona, es decir, gasta poco, no importa, si la propaganda da resultado, la gente te lo perdonará. Y eso es lo que estamos viendo, ¿eh? Vamos a ver qué dicen las candidatas el domingo. Asigna poco, gasta poco, tiene subejercicios en salud con las necesidades que tenemos y si me apuran mucho, creo que de todas las áreas de política pública, quizás salvo en seguridad, pero más o menos igual,
La más fallida ha sido la de salud y creo que una sola cifra, y voy a ver con mucho, espero con mucho interés ese documento, sobre todo por las personas que están dirigiéndolo y ustedes los comisionados, pero creo que hay una cifra que no ha podido negar López Obrador, aun cuando falsea la realidad a cada rato, es que hoy hay 50 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a ningún tipo de sistema de salud, ni ISSSTE, ni IMSS, ni clínicas municipales, ni Pemex, ni nada, no tienen. Y esto quiere decir que en el sexenio hubo un aumento de 30 millones de personas sin acceso a la salud, que fue precisamente lo que destruyeron con el Seguro Popular, que el presidente dijo que no era ni seguro ni era popular. La cantidad de personas que conocemos todos que acudían al Seguro Popular y les daban el medicamento gratuito en el Seguro Popular, esas se quedaron sin servicio, lo que es gravísimo. Hemos escuchado también lo de los niños con cáncer, que ha sido una desgracia, el desabasto de medicamentos, las 4 veces que han cambiado las formas de compras de los medicamentos, que acaban contratando otra vez con las mismas farmacias o con las mismas compañías a las que tildaron, ¿sí?, de corruptas, pues se dieron cuenta que no era tan fácil la distribución de medicamentos y tuvieron que volver a ella. Y en el caso de COVID, ya nos darán citas más precisas, pero lo que sabemos hasta ahorita por estudios internacionales son 800,000 muertes en exceso durante el tiempo que duró la pandemia. Esos son los datos duros. Yo he estado viendo algunos de los documentos que tiene Morena de propuestas para el próximo gobierno, porque hay varias por aquí, por allá, sí, programa de Morena, ¿no? Se supone que Claudia lo va a hacer de ella o puede hacerlo. Y me llamó la atención que hay varias propuestas que, sin llamar por su nombre, recurren a recuperar lo que destruyó López Obrador. Obviamente no lo dicen así. No. Por ejemplo, salud para todos, pues eso era la idea del Seguro Popular. Comedores comunitarios, que los destruyó López Obrador, los están proponiendo. Entonces, una serie de cosas que, sin decirlo abiertamente, están reconociendo que eso que destruyó López Obrador, pues sí servía y que sí se requiere de pronto volverlo a restaurar, pero lo dicen con mucho cuidado para que no se vea la evidencia de que están diciendo, la regó López Obrador, como quien dice, ¿no? Destruyó cosas que sí servían y que vamos nosotros otra vez a volverlas a poner. Y en cuanto al desabasto de las medicinas, pues yo conozco personas que yo conocía que habían venido sobreviviendo de una enfermedad de distintas que tenían durante varios años con las medicinas adecuadas. De pronto viene el desabasto, ya no habían esas medicinas, su doctor les recetaba, bueno, pues tómese esta otra. Pues no funcionaron y se murieron. Es decir, el desabasto por el desorden en que se incurrió y por todos los, en fin, la destrucción del sistema de salud, sí provocó que muchas personas murieran por falta de las medicinas que requerían. No tengo el número exacto, pero yo conocí a varias personas que murieron por esa razón. El próximo domingo, y qué bueno que lo recordaste, yo debía haberlo hecho, pero me metí en el tema de la Comisión COVID, pero va a ser un debate bien interesante para ver qué tanto son frases hechas, críticas fáciles, o hasta qué punto van preparadas y preparado para realmente abordar el tema, el caso de salud, exactamente qué pasó. ¿Cómo puede mejorarse? Porque todos hemos padecido de una u otra manera las insuficiencias y la desorganización que hemos observado por todos lados, porque no hay manera de evitarlo, del sistema de salud mexicano, que en mi caso aclaro, estuve en la Junta de Gobierno de la Instituto Nacional de Salud Pública, por eso conozco estos temas. La encuesta nacional de adicciones, que debería haber salido en el 22, todavía no la tenemos, y hasta este año ya informó CONACYT
porque ahora lo controlan CONACYT y el Secretaría de Salud, no los institutos nacionales de salud, como antes. Dijeron que hasta junio, es decir, después de las elecciones, nos van a decir cómo andamos en el tema de las adicciones. No, hay varios temas, digo, yo sumo y sigo. Además, es interesante que en el equipo de Claudia Sheinbaum están el doctor de la Fuente y Kersenovich. O sea, dos, uno exsecretario de salud y el otro una eminencia médica. Vamos a ver si sostienen lo que ha sido, digo, tú puedes criticar la política de seguridad, pero el presidente ha sido coherente de la principio a fin, sigue diciendo lo mismo. En salud ha dado todos los bandazos que imaginarse pueda uno, ¿no? Es decir, no tiene ni idea de por dónde empezar. Ah, bueno, la compra ahora la vamos a hacer de esta manera y donde dije insabia ahora hago otra cosa. Ha sido una confusión enorme. Pero traes la diabetes que no la has logrado bajar, traes el tema de las adicciones que no tenemos ni idea. De pronto el presidente nos da pistas de que ha subido el consumo en determinadas regiones, pero traemos ahí un montón de lagunas operativas en materia de salud, que no me extiendo, ahí está la encuesta que nos da el INEGI de las causas de las muertes de los mexicanos, que incluyen accidentes, que incluyen un montón de cosas que en una política seria de salud se deberían resolver. Yo espero el compromiso de que van a gastar 6 puntos del PIB, que a ver cómo le hacen para organizar las finanzas públicas las candidatas, para empezar a creer que el sistema ya no sea como Dinamarca, que sea poquito mejor de lo que hoy tenemos. Yo más que compromisos espero ver qué me dicen sobre el diagnóstico, porque de todas maneras, como el compromiso a futuro, pues digo, ya vimos lo que pasó con las 100 propuestas de López Obrador, ¿sí? Y pues no se cumplieron. Él dice que se cumplieron todas, menos la de Ayotzinapa. Yo digo que se cumplieron, pues en el mejor de los casos, pues 15%, ¿sí? En el mejor de los casos. Entonces, quiero saber si, por ejemplo, Claudia Sheinbaum acepta este diagnóstico que estamos haciendo nosotros, que está basado, no es así, está basado en haber estudiado, en haber visto reportes internacionales, etcétera, porque creo que nos va a pintar, Claudia, otra vez una realidad alterna. ¿Qué pasó con las vacunas, Sergio? Éramos mundial en las vacunas, éramos ejemplo mundial. Okay. En la cartilla de vacunación de los niños. Ahora tenemos a 35% de los niños sin la vacunación completa. Mira, creo que habrá que observar lo que dicen y las estrategias y por qué lo dicen. Ese es el aporte que nosotros podemos hacer y que nos hagan o no caso, pues me parece que no nos corresponde a nosotros juzgarlo, pero en fin, nos tenemos que ir, regresamos. Pues otro de los temas a tratar el día del debate, el próximo 7 de abril, por las candidatas y el candidato, para que no digan que discriminamos, es el de la corrupción y la transparencia. No le va a ser fácil, voy a hablar ahorita de la puntera, no le va a ser fácil a Claudia Sheinbaum hablar ni de corrupción ni de transparencia. Primero, mi pregunta sería, ¿para qué plantear, que por cierto lo hizo el día de hoy, planteó un programa nacional anticorrupción esta mañana, ¿para qué plantear si ya decretó López Obrador que en este país ya no hay corrupción? Se acabó la corrupción, nos los ha dicho una y otra vez en las mañanas, no necesitamos una política, pero en fin, ella planteó una política anticorrupción, desde luego que comparte el diagnóstico de López Obrador, como en muchos otros temas, pero con todo se lanza. ¿Y cuáles son los ejes de su política anticorrupción? Sus ejes son que hay el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, que tenemos un derecho a tener una buena administración pública, o sea, que involucra un buen uso de recursos públicos, y para ello propone 3 o 4 cosas desde mi punto muy generales. La coordinación entre niveles de gobierno y poderes, poder judicial, poder legislativo, es tanto como decir nada, pues sí, debe haber una política nacional anticorrupción y eso implica que entren todos. Segunda, mejores compras públicas. Difícil para Claudia Sheinbaum hablar de mejores compras públicas y de transparencia. Hicimos una investigación sobre compras públicas
2020, 21, 22 no se publicaron en la Ciudad de México las compras públicas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ni transparencia y toda la oportunidad de corrupción. Finalmente plantea una agenda federal, Agencia Federal Anticorrupción, que supongo que quiere decir que desaparece el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué digo que no puede rendir buenas cuentas? Ya no rindió buenas cuentas, perdón, López Obrador, tampoco Claudia. Claudia prácticamente desapareció el Sistema Estatal Anticorrupción. Transparencia ocupa uno de los primeros lugares en lo que pagamos los ciudadanos por corrupción, lo ocupa, y el tercer lugar en percepción de corrupción. O sea que no tiene nada que mostrar ni ella como jefa de gobierno, ni López Obrador como presidente de la República. Yo creo que uno de los grandes temas va a ser oírla directamente plantear si desaparece o no el INAI, ¿no? Es decir, si está de acuerdo con la tesis obradorista, que en realidad está planteada en las reformas constitucionales, pues ya se compromete, uno, a hacer válido el sexto constitucional, el derecho a la información. No, oírselo de manera directa, creo que va a ser extraordinariamente útil. Yo creo que en su haber tiene en el gobierno de la ciudad lo de la agencia digital, lo del gobierno digital, donde sí se avanzó y creo que sí se reducen en términos generales en la interacción del ciudadano con la administración, un montón de arbitrariedades o temas que pueden funcionar. Es largo. Es caro el gobierno de la Ciudad de México, cualquiera que haga un trámite lo habrá podido constatar, pero es más impersonal, ¿no? No tienes esa percepción de que tienes un funcionario que te va a robar ahí. La última encuesta del INEGI decía que la gente sigue percibiendo mucha corrupción en los gobiernos particularmente locales, relacionarse con la administración. Sí, en la ciudad y en todo el país sigue siendo tremendamente gravoso, pero aparte de lo que dice el presidente, dirá, no robamos en mi entorno, bueno, eso lo dice él, pero la vida del ciudadano para obtener servicios sigue siendo muy complicada. Habrá que ver si tienen también una gran reforma administrativa que ofrecerle a este país, que simple y llanamente cada vez que te enfrentas con el gobierno dices, con la iglesia hemos topado. Y hablando de iglesia, si el de salud se lo dio a Kersenovich y a De la Fuente, que son dos individuos con mucho prestigio, el eje de anticorrupción se lo da a un converso, como Javier Corral, y uno dice, un señor que ha estado saltando de un lugar a otro buscando trabajo o colocándose. Efectivamente, ahora es el responsable del equipo de Claudia Sheinbaum de plantearnos la estrategia anticorrupción. Yo lo recuerdo a él en las épocas que era foxista, ¿no? Muy cercano a Francisco Barrio, el Seara anticorrupción, y 20 y tantos años después, de aquí que Corral sigue vivo en el ámbito político y se propone como el hombre que va a desarrollar a lo mejor es el próximo secretario de la Función Pública, bueno, es eventualmente candidato a senador, pero digamos, son las señales que se están mandando ahora. Me parece injusto criticar tanto al gobierno, a Morena, 4T, cuando es un mal generalizado. Vamos, la actitud displicente frente a la corrupción la comparten el PAN, el PRI y el PRD. Sí, y vamos, es generalizado, los puedo decir de Morelos, tan malo Cuauhtémoc Blanco como gobernador en ese tema, de falta de transparencia, falta de rendición de cuentas, como el Congreso que dominan el PAN, el PRI y el PRD. Es decir, no hay diferencia en ese tema, porque en el trasfondo yo lo que he llegado a creer, a convencerme a partir de la información, es que existe un pacto de impunidad desde los años 20, desde el Grupo de Sonora, desde que Abelardo L. Rodríguez en el norte, o Margarito Ramírez en Quintana Roo saqueaban al país de recursos naturales y eran protegidos por los presidentes porque les resultaba funcional. Vamos, hasta Gonzalo N. Santos era protegido. Bueno, ¿por qué no nos podemos ir hacia tantos y tantos políticos de todos los partidos que se corrompen? Y eso no es lo grave, la condición humana, las facilidades. Lo grave es el manto de protección que reciben de quienes encabezan las respectivas fuerzas políticas. El caso de Nuevo León, pues paradigmático, Movimiento Ciudadano,
que vamos, ha sido una de mis grandes decepciones ver cómo ese partido tolera a pues comportamientos que son absolutamente corruptos. Me refiero en términos de la ética democrática de lo que debería ser una democracia. No, y de los negocios Y, también. y para no seguir con el cartel inmobiliario que sí existe, pero no solo en Morena, sino también en el PAN, en todos los partidos, porque es un negociazo desde tiempos inmemoriales. Y tienes razón, desde luego, y por eso en esta mesa desde hace varios años hemos criticado y condenado la corrupción en su momento del PRI, en su momento del PAN, por supuesto. Y en este sentido, por eso yo no creía cuando López Obrador ofrecía no solo que iba a reducir la corrupción, sino que le iba a erradicar. Y él asentó, o sea, cero corrupción, nada. Ni siquiera la corrupción que hay en los países escandinavos, que es muy poquita, pero hay. Yo decía, pues claro que no, ¿por qué? Pues porque no le creo que vaya a poder ni siquiera hacer el intento real de combatir la corrupción en serio y de que nadie iba a ser perdonado, ni sus cercanos, ni sus parientes, ni sus aliados, cualquiera que incurriera en corrupción sería castigado. Y desde luego pues está la impunidad, que sí se ha mantenido como un acuerdo generalizado. Por eso también le ofreció la impunidad a Peña Nieto y este la aceptó y por eso no lo ha tocado. Muchos obradoristas estaban seguros de que lo iba a meter a la cárcel y yo decía, no, hubo pacto de impunidad y lo va a cumplir. Eso sí lo va a cumplir. No sé, otras cosas. Pero justamente ahí viene el contraste, porque cuando hablas tú de que otros partidos también han sido corruptos, como lo que estamos diciendo de Morena, entonces uno dice, ¿y dónde estaba el cambio que prometieron? Y que mucha gente creyó y sigue creyendo. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, amigos, compañeros obradoristas, me dicen, es que el PRI y el PAN hicieron corrupción y eran súper corruptos, yo digo, sí, es cierto. Pero Morena también, ¿eh? No, claro que no. Morena no. Todo lo que se sale por aquí, por allá, son inventos de Loret, son inventos de López Dóriga, o sea, no quieren creer que también Morena en todo caso está en eso. Y conforme ha pasado el tiempo, van saliendo escándalos de aquí, de allá, de las obras, de Nale, Rocío Nale, de lo del Tren Maya, de pagar dinero para que te acepten materiales de menos calidad, ¿sí? O sea, por todos lados hay corrupción y decir, ok, el PAN y el PRI lo hacían, pero ¿dónde quedó el cambio? Yo estoy de acuerdo que podría parecer injusto centrarnos, pero vaya, el debate va a ser entre esos partidos, ya sacará, me imagino, Claudia, lo del cártel inmobiliario, que como dices tú, toca además a todos los partidos que tienen aquí alguna delegación, pero pues en efecto, en la campaña de López Obrador nos cansamos aquí de denunciar la Operación Zafiro, los piratas de Borges, las empresas de Duarte, las empresas del otro Duarte, la estafa maestra, etcétera. Pues ahora toca ver el desempeño de López Obrador y qué va a decir Claudia frente a eso, que por cierto, una de las, yo te diría, la mejor propuesta que tiene en su plan anticorrupción es lo de digitalizar todos los medios. Es una buena propuesta. De esa manera han reducido la corrupción en muchos países, sí que no tengas relaciones cara a cara con los servidores públicos, porque eso te baja naturalmente. Y la gran pregunta es la que haces tú, ¿no? Que sí, la gran pregunta es la que haces tú. Ella ya dijo que respalda a López Obrador en la desaparición del INAI. ¿Lo va a repetir? Sí, ya dijo. Sí, aquí el tema es ese, si lo va a sostener y si nos da una agenda un poquito más amplia, ¿no? Yo he hecho en falta todo el debate sobre la función pública, por eso digo, a este país le hace falta menos política y más administración. ¿Quién va a modernizar la administración pública, que es uno de los elementos centrales para que tengamos menos corrupción, la gente tenga servicios públicos adecuados? O sea, hay muchos temas. Y bueno, si se deslinda o no de la política esta que había que empezar a barrer la escalera desde arriba. Parece que no se barrió lo suficientemente arriba y en el resto de los escalones la corrupción sigue ahí. A lo mejor lo que tuvimos fue igual que que en salud, mucha publicidad y poca sustancia, ¿no? Vamos a ver si desarrollan ahora una verdadera política anticorrupción y de modernización de la administración pública. Pues sí, porque en este sexenio nos fuimos en blanco y en el gobierno de la Ciudad de México creo que también nos fuimos en blanco, pero terminamos con este bloque de corrupción y transparencia y vamos con uno más del debate del próximo domingo.
Que hay que ver, hay que verlo. Ah, que hay que verlo, Por sí, los supuesto. invitamos a verlo. Y otro de los temas del debate del domingo es educación, un tema central prácticamente cualquier país que quiera tener una gran transformación, lo sabemos desde la restauración Meiji en Japón hasta los tiempos que corren en Singapur, la modernización de una ciudad pasa por tener servicios educativos de calidad y poder acceder a ellos en, digamos, pie de igualdad, que todos los ciudadanos puedan tener eso. En nuestro país sigue siendo una utopía, seguimos teniendo un sistema que da educación pública, en cobertura no está mal, pero no da una educación de calidad, como dice la Constitución. Se nos empieza a caer a partir de secundaria y el desempeño, no me voy a detener demasiado en ello, de PISA y otras pruebas, es que nuestros jóvenes salen con pocas capacidades del sistema educativo y las universidades ya no les dan, como en otro momento, buena parte de los políticos mexicanos, Ricardo Monreal presume que él es una creación de la UNAM, lo cual celebro, pero no todas las universidades del país le dan a la gente las mismas oportunidades que los que se gradúan en la UNAM. Por eso algunas propuestas como quitar la Comipeens y todas las demás elementos que hoy tiene el sistema para distribuir estudiantes en distintos niveles son tan polémicos. Pero les planteo una cosa elemental. ¿Cuánto dinero vamos a gastar en educación? Hace un ratito decía lo de salud. Yo decía, yo no me compro absolutamente ningún argumento si no me dicen cuánto dinero. 6 puntos del PIB en salud. Por cierto, 6 puntos es el déficit que este gobierno, el de López Obrador, está dejando en el presupuesto de este año. O sea, es un dinero que si lo invirtiésemos en salud, educación, a lo mejor lo estaríamos gastando mejor que en lo que lo están gastando. Pero en educación, ya sabemos por los criterios de política económica, documento liberado la semana pasada, que va a tener que dar el próximo gobierno, el que sea, Maínez, Gálvez o Sheinbaum, un recorte de 500,000 millones de pesos, que es el monto total que tiene ¿cómo se llama? El programa de los adultos mayores. Al mismo tiempo tienes a la candidata, y con esto me callo, de la mayoría, la que tiene más posibilidades de ganar, prometiendo becas universales. Y yo me pregunto, ¿cómo demonios le vamos a hacer para gastar todo eso que nos proponen, dar educación de calidad y al mismo tiempo mantener las finanzas públicas sanas? Porque es un imperativo que este gobierno cumplió 5 años y en el 6º decidió dejar de cumplir. Tiene un boquete ahí de 6 puntos del PIB que se va a ir a deuda y para el próximo gobierno recorte de 500,000 millones para tener equilibrio. Son datos de la Secretaría de Hacienda, no míos. En fin, ¿cómo lo ven? Bueno, pues otra vez nos tenemos que mover, creo yo, entre lo que ha sucedido e insisto mucho que veamos el desempeño del gobierno de López Obrador, porque Claudia Sheinbaum dice que va a construir el segundo piso de ese, o sea, va a seguir con las mismas políticas. Por eso insisto, Sergio, en ver el desempeño y porque los electores muchas veces votan de acuerdo al desempeño del gobierno que se está yendo o que se va a refrendar. Desgraciadamente, no tenemos cifras sobre evaluación educativa, porque fue otra de las cosas que hizo el presidente López Obrador, desaparecer la evaluación educativa. Se regresó yo no diría al protagonismo, aunque él lo planteó así, del sindicato, pero sí regresó al sindicato. En materia de ilegalidades, hay que decir que les pidió a sus secretarios de Educación y de Hacienda que dejaran sin efecto las medidas de la reforma o la contrarreforma educativa, según López Obrador, sin efecto. Es una cosa, un acto de una ilegalidad extrema, pedir, o sea, estaba en la Constitución y no lo podían cambiar. La matrícula de primaria ha bajado, la matrícula de educación superior ha bajado. Parte se puede explicar por la pandemia, puede ser. Tendríamos que tener una comisión como la del COVID, o probablemente en la del COVID venga cuánta gente dejó de ir a la escuela y no pudo recuperar o no pudo tener escuela remota, pero sería un tema interesante. Deja también malas cuentas entonces en materia de educación y pues está no sé llamarlo el escándalo, el episodio de los libros de texto, además del episodio de CONACYT, ¿sí?
CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dejó de ser una vía para empujar en México la educación científica de calidad y propiciar la tecnología para los mercados. Creo que ese panorama que va desde investigación en ciencia y tecnología y comenzando por preescolar, dejan un tiradero. Hablaste de CONACYT. Fue creado en 1971. Una de las primeras decisiones de Luis Echeverría fue crear el CONACYT. Ha sido uno de los instrumentos del Estado más útiles para la formación de capital humano. Ha dado del 71 a noviembre del 23 1.400.000 y tantos becas de formación. Esa acumulación de capital humano explica la explosión que ha habido en universidades públicas, en investigación, centros privados, en fin. Se han sentido los efectos en todo el territorio. Ya que hablamos de este final de sexenio, creo que sería bueno que gradualmente se vaya haciendo inventarios y evaluaciones de lo que sucedió, por ejemplo, con las instituciones de investigación pública, diferentes sistemas de educación pública elemental o secundario. Porque ahí tenemos dos ejemplos claros. El Colegio de México resistió, al CIDE lo destruyeron, se ha salido el 58% del personal académico, está fuera, o 52, 52. 58%. 58%, correcto. Se fue del CIDE, se fueron a otros lados. Luego estaría otra área que conozco de cerca, los Institutos Nacionales de Salud, un orgullo de la medicina latinoamericana de primer nivel. Han sido devastados por las bajas en los presupuestos. Y finalmente, un inventario sobre lo que pasó con CONACYT. ¿Qué sucedió durante estos 5 o 6 años? Ya va a terminar la titular, polémica, una científica que de repente se lanzó contra los científicos neoliberales, porque de repente todos fuimos neoliberales, pese a que las becas iban para todo tipo de formación, pero en fin, nos falta saber qué sucedió. Viene la época de contar los platos rotos y los que se quedaron y las copas que se salvaron. Yo no creo que la reforma educativa de Peña Nieto, que en realidad decían es reforma laboral más que educativa, porque no se iba tanto a los contenidos, sino a las reglas laborales. No creo que fueran a resolver todo el problema educativo y que nos mandara a los niveles escandinavos, igual como se prometió en este gobierno, pero sí adelantaba muchas cosas, por ejemplo, que las plazas no se heredaran, ¿no? Porque pues si vas a ser maestro es porque estás capacitado, no porque tus padres fueron maestros, y que iba a haber una evaluación de los profesores periódica también para que ellos se pusieran de su parte de actualizarse, de mejorar. Habían varias cosas positivas. López Obrador siempre lo condenó desde el punto de vista de que quieren privatizar la educación, cosa que nunca nadie propuso. Nadie propuso que todo fuera privatizado en la educación, pero siempre ha sido parte del discurso de López Obrador. Bueno, lo paradójico aquí es que muchos de quienes ahora están en Morena y combaten la reforma de Peña Nieto y defienden, por lo tanto, la de López Obrador, votaron la reforma de Peña Nieto. Hay muchísimos ejemplos. Recientemente están en las mesas sobre educación Aurelio Nuño, que fue el secretario de Educación, ya está ahí ahora también hablando de la educación, de lo que propondría Xóchitl, etcétera. Por ejemplo, con Gabriela Cuevas, que era panista y ahora está también ahora con el equipo de Claudia. Y Nuño le dijo, oye, pero si tú votaste desde el PAN por la reforma educativa y ahora estás en contra, ¿no? Entonces, ese tipo de contradicciones y como eso, muchos temas, ¿eh? ¿Cuánta gente hoy de Morena votó por FOBAPROA?
muchísimos. ¿Cuáles son los principios? Los que usted quiera y si no tengo otros. Total, lo importante es seguir vivo, que esa es la ley de la política. No, yo me quedo con dos reflexiones que las digo al tema del dinero. Todo lo demás me resulta a mí poco relevante. Todos los países que quieren tener un despegue, además de ir formando ciudadanos, tienen que invertir por lo menos un punto de su PIB en ciencia y tecnología. Nos dicen ahora que el nearshoring es pues algo así como el paracaídas que nos está impidiendo que la economía mexicana caiga más y en muchos sentidos a veces nos levanta. Pero no va a haber nearshoring para los chips y todo lo demás si no tienes una formación de ingenieros, de técnicos de alto nivel que reciban todo eso. Y lo que vas a tener es la población económicamente activa de este país, que tiene 38 millones más o menos que cobran menos de 2 salarios mínimos. Entonces, si tú vas dando becas y vas dando salarios de 2 salarios mínimos, igual mantienes a la gente, no se mueren de hambre, pero el país no da un gran salto. Los países que dan un gran salto invierten en educación, invierten en innovación, pero nosotros tenemos que ir, ve el debate y véanos el próximo lunes.